Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. Vamos a analizar cada punto y vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra, pero antes que cualquier cosa, saludo con muchísimo gusto y cariño como siempre a Marielena Vega. Muy buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Gracias, Romina, qué gusto saludarte. Amigos, muy buenas noches. Acompáñanos la próxima hora. Mucha información que aun cuando se desarrolla a nivel internacional, influye en nuestro bolsillo, bienestar, en nuestra salud. Y aquí le diremos por qué y de qué forma mucho más grave de lo que uno pudiera imaginar. Amiga, te regreso los micrófonos. Gracias, Marielena, y no es por presumir, pero como siempre vamos a tener un programazo, así es que platícanos quién nos va a acompañar hoy. Romina, como bien lo comentabas al inicio del programa, el tema del conflicto bélico, el incremento en los precios del petróleo, la baja de intereses que parece ser que ya no será tan pronunciada como se esperaba este año por parte del Banco de México. Todo esto influyó en nuestro bolsillo y hoy le vamos a platicar de qué forma en nuestro, por supuesto, día a día y en nuestro empleo, y esto lo platicamos en unos momentos con Ernesto Farril. Él es un gran economista y fundador y director de Bursamétrica. ¿Y qué tanto están escalando las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y hasta dónde pueden llegar? De esto nos va a platicar Guillermina Rodríguez. Ella es directora de estudios económicos de Banamex. Y también abordaremos la importancia que tienen las reuniones del G7, los países más importantes a nivel internacional. Ahí se van a reunir por primera vez en persona la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Canadá. ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser un poco la reacción y el impacto que tendrá en las economías, principalmente en la nuestra? Se hablará de temas migrantes, habrá temas para limar asperezas en puntos como el TEMEC y el tema de aranceles. De esto y más vamos a platicar el día de hoy con un gran especialista, Paulo Carreño. Él fue presidente, director general de ProMéxico, hoy es director general corporativo de una gran empresa líder en sectores de energías, logística, infraestructura en México, así que acompáñenos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que podrían detonar a la enfermedad del Alzheimer? ¿Cuáles son esos signos de alerta que nos deben de hacer acudir de inmediato con el especialista? Para platicarnos de esto nos va a acompañar el doctor Erwin Chiquete. Él es neurólogo e internista. Así es que ya lo escuchaste, información útil para ti, para tu bolsillo, para la toma de decisiones. Muy buena música, acompáñanos a lo largo de esta hora, de verdad que no te vas a arrepentir. Y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y amigos, se lleva una de las reuniones más importantes, si no es que la más importante a nivel internacional, el G7. Los países más importantes del mundo se reúnen e invitan a México. La presidenta Claudia Sheinbaum asiste y se verá por primera vez cara a cara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué se puede esperar de esta reunión en Canadá? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Paulo Carreño. Él es un gran especialista en materia internacional, por supuesto fue director general de ProMéxico y también fue ex subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Paulo, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, querida Marielena, y muy buenas noches también al auditorio. Es un gusto poder conversar con ustedes y con todo el auditorio. Muchas gracias, Paulo. Oye, ¿y cómo estás viendo esta reunión? ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo empezaría por celebrar que haya sido invitado el gobierno de México, que haya sido invitada la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a una reunión del G7. No es frecuente, hay que entender que es un grupo selecto, son las 7 economías más poderosas del planeta, y eventualmente deciden, en este caso el anfitrión, que es Canadá, tener invitados bajo el principio que son países que inciden en temas económicos, sociales, políticos del resto del planeta. Entonces eso es una muy buena señal, es decir, que México siga siendo relevante para estas economías, que siga siendo para efectos y desde luego para el plano internacional y multilateral en este caso.
La segunda buena noticia es que la presidenta Sheinbaum haya aceptado. Hay que recordar que el antecesor de la presidenta Sheinbaum pues fue más bien renuente a ver estos foros internacionales con la relevancia que tienen y tomar una actitud pues mucho más multilateral de interés por los temas del mundo, ¿no? Entonces, esas son dos primeras buenas noticias. El día de hoy pues se llevaron a cabo importantes reuniones. La presidenta, hasta donde recuerdo, se reunió con el presidente Donald Trump, con el primer ministro canadiense, con el primer ministro alemán, con el primer ministro indio, y ese es quizá también justo lo que hay que hacer, es decir, buscar distintas puertas, buscar distintos oídos, buscar participar en estos foros, pues de la manera más protagónica posible, ¿no? Llevar la agenda de México, la agenda internacional de México a otro plano, volver a hacer a México relevante para el mundo, relevante comercialmente, relevante para invertir, relevante desde luego para viajar y relevante para opinar, ¿no? Entonces esas yo creo que son buenas noticias en todos los frentes. Estamos en un contexto sumamente complejo. El mundo está enfrentando dos guerras, ni más ni menos, Israel-Irán, Rusia-Ucrania, un movimiento, por llamarlo de alguna manera, antimigratorio, muy hostil, donde pues México tiene también un papel muy relevante. Y bueno, pues hay que aprovechar todas estas oportunidades que dan todos estos foros, ¿no? Paulo, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y mañana va a ser la primera reunión cara a cara entre la presidenta Sheinbaum. Se espera que se reúnan a las 15:40 y con el primer ministro canadiense a las 5:40 también. ¿Qué se esperaría de esta reunión? ¿Cuáles son tus expectativas? Sobre todo porque hemos escuchado al presidente Trump que después de cada plática por videoconferencia o por teléfono con la presidenta Sheinbaum dice que es muy buena persona, que le cae muy bien. Sin embargo, las medidas demuestran lo contrario, se está yendo con todo. ¿Cuál es la expectativa que se tiene? ¿Se dará algo positivo y un cambio en el viraje o seguirá la situación igual? A ver, yo quisiera ser lo más optimista posible en este respecto, querida Romina, y desde luego me da mucho gusto saludarte también. ¿Por qué quisiera ser optimista? Bueno, porque en efecto aparentemente hay una buena relación entre los dos mandatarios. En el caso de México y Estados Unidos, aparentemente hay señales positivas en el plano personal. Y lo primero, para que el primer ingrediente para que salga bien en una reunión bilateral, en este caso México-Estados Unidos, pues es que haya alguna química personal, ¿no? Es decir, al que salga bien lo personal. Si fuera, por ejemplo, como en el caso del presidente Trump y el primer ministro Trudeau en su momento, ex primer ministro de Canadá, jamás hubo una buena química y hay que recordar cómo acabó ni más ni menos la última reunión del G7 en el 2018, es decir, con tweets cruzados acusándose de mentirosos el uno y el otro, ¿no? Entonces, la primera expectativa es que, lleve la presidenta Sheinbaum una agenda robusta a esa reunión. Va bien acompañada, pues con funcionarios de primer nivel que conocen los temas multilaterales en materia de seguridad, comercial, política, y eso es muy buena también noticia, es decir, va con gente seria. Déjenme ponerlo de la siguiente manera. El presidente Trump es ciertamente una persona complicada, que no se sabe bien cuál será el rumbo que decida tomar una conversación o la otra. Pero, insisto, para México yo quisiera ser optimista, no, digamos, moderadamente optimista, déjenme ponerlo así. No vamos a salir, para el que esté esperando, con un gran acuerdo migratorio donde todos nuestros connacionales en Estados Unidos están a salvo, no. Pero es probable que logremos por lo menos logre la delegación mexicana en poner de una manera mucho más sólida algunos de los argumentos más importantes de la enorme relevancia que tienen nuestras connacionales en Estados Unidos. Ese sería mi deseo, ¿no? Yo creo que es importante aprovechar la aparente buena química que hay entre los dos mandatarios, entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald en más de un sentido en sus estrategias de negociación. Yo creo que hay que ser, insisto, o al menos yo tendería a ser optimista moderado respecto del desenlace de esa reunión. Si México logra, en primer lugar, llevar sobre la mesa argumentos
sólidos sobre la relevancia de la migración, la pertinencia de seguir con cauces institucionales todos los temas de la migración o de los migrantes no documentados. Y si además logra, por ejemplo, poner con solidez temas de índole comercial para la que será la negociación eventualmente del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Yo creo que cuáles son los temas que hay que tratar con mayor sensibilidad, desde luego el de seguridad, ¿no? Los vinculados al crimen organizado, los de armas, por ejemplo, que cruzan la frontera hacia México y que luego nos invaden en más de un sentido en las calles. ¿Cuáles son los temas que también hay que tratar? Bueno, pues los de las famosas manifestaciones que ha habido, sobre todo en el estado de California, y que algunos miembros pues de la derecha estadounidense han querido retratar como provocadas por el gobierno de México o incitadas de alguna manera. Esos son los temas que hay que tratar. Yo creo que, pues si no de evitar, por lo menos aclarar y zanjar con inteligencia. Paulo, ¿qué sería lo bueno y lo malo de esta reunión para los mexicanos? Lo bueno, en primer lugar, querida amiga, es que ya estamos ahí. Lo bueno es que está la presidenta Sheinbaum allá y que va a participar desde un punto de vista protagónico en reuniones bilaterales importantes, como es la de Estados Unidos, la de Canadá, la de Alemania me parece relevante, y desde luego India. Lo bueno también es que pareciera haber apertura y buen clima de México con estos países, con estos estados. De otra manera, pues no formalizas estas reuniones, es decir, que estamos participando como país en un foro de altísimo nivel. Más que malo, yo diría preocupante, o en todo caso es lo que hay que tratar de evitar, pues que no llevemos una agenda lo suficientemente fuerte, ¿no? Que no llevemos una propuesta, digamos, de política internacional y exterior robusta, como la que solía tener México en otras épocas, y que acabe todo, por ejemplo, en una presentación como la que en un momento hicieron de Sembrando Vida o alguna cosa, pues que no tiene ni el nivel ni la relevancia que suele haber en estas cumbres, ¿no? Insisto, son muchísimos temas los que se tocan en estas cumbres: salud, migración, derechos de la mujer, en fin, muy relevantes. Entonces, lo último que yo creo que había que hacer es llevar una cosa demasiado local, demasiado pues interno de México, y que no tenga la relevancia que tienen estos temas a nivel internacional. Pues ojalá que así se haga, porque esta es una oportunidad muy importante para México, para obviamente mejorar la situación con Estados Unidos y cerrar filas con otros países. Como siempre, gracias por tus comentarios, por tu análisis. Paulo Carreño, él fue director general de ProMéxico y fue subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Alguien que sabe y sabe mucho de estos temas. Muchísimas gracias. El muy agradecido con ustedes soy yo. Les mando pues un saludo muy cariñoso, muy con toda mi gratitud, y desde luego a todo el auditorio también un saludo con aprecio, y pues aquí nos estamos escuchando y platicando, desde luego. Por supuesto que sí, que te vamos a seguir consultando, y por lo pronto quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y el problema migratorio en Estados Unidos está empezando a crecer y a escalar dimensiones importantes. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Qué se espera hacia el futuro? Para platicarnos de todo esto, ya nos acompaña en la línea Guillermina Rodríguez. Ella es directora de Estudios Económicos de Banamex. Muy buenas noches, Guille, qué gusto saludarte como siempre. Hola, al contrario, ¿cómo están? Buenas noches, y el gusto es mío. Al contrario, Guille, y ustedes en Banamex han hecho estudios importantes sobre la situación migratoria. ¿Cómo estás viendo este problema en este momento? Bueno, definitivamente se está agravando. Recordemos que hay 40 millones, aproximadamente 40 millones de mexicanos, ya sea de origen mexicano o nacidos en México, en Estados Unidos. Y particularmente el problema ahorita de las políticas migratorias es referente a los nacidos en México, y que particularmente no tienen la calidad de residentes o naturalizados en Estados Unidos. Esto estamos hablando de alrededor de 7.5 millones de personas
que no son ciudadanos norteamericanos, y dentro de estos pues hay una cantidad importante de personas que son indocumentadas y particularmente son los que serían más afectados. Si los vemos en términos de población, pues definitivamente es un número pequeño, pero finalmente son personas que van a ser afectadas por estas políticas migratorias de deportación hacia nuestro país. Guillermina, ¿y cuál sería el impacto en materia económica, no solamente para Estados Unidos, sino también para México, de ser deportada tanta gente mexicana? Te saluda Marilena Vega, muy buenas noches. Hola Marilena, ¿qué tal? Sí, claro, la deportación en números macro creemos que no va a ser tan grave en términos económicos. Primero vamos a hablar un poquito del impuesto que se piensa poner a las remesas. En este sentido creemos que el impacto pudiera ser menor, puesto que probablemente los trabajadores migrantes absorban este impuesto y también habría algunas medidas como que puedan ser retribuidos estos impuestos a los ciudadanos de origen mexicano que ya son residentes allá o que nacieron allá. Entonces, en ese sentido, el impacto creemos que pudiera ser muy menor, de alrededor de 0.1% del PIB, pero sí, ya cuando vemos esta situación de miedo de la población a salir a trabajar, entonces ya empezamos a ver ya números mucho más importantes, sobre todo para las familias que reciben remesas aquí en el país. De hecho, si vemos el dato de abril, fue bastante malo en términos de remesas, ya hubo una caída de 12% y de más de 12%, y lo que llama la atención particularmente en el dato de abril es que cayó el número de operaciones en 8%. Esto no se veía desde la crisis de 2009, y esto lo que nos está hablando es que la gente tiene miedo de salir a trabajar, tiene miedo de salir a hacer depósitos incluso, y esto definitivamente va a afectar a las remesas que se envían hacia nuestro país, y particularmente entidades que son altamente dependientes de estas remesas como Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, donde las remesas representan más del 10% del PIB, y particularmente en las localidades que son expulsoras de migrantes, aquí es donde podría verse el efecto mayor. Entonces, puntualizando el efecto probable de un menor envío de remesas, puede ser que no sea tan grave en términos de PIB, pero sí ya en términos del consumo de los hogares de estas localidades particularmente. Y vemos además de todo esto del 3.5% de las remesas, del impuesto y otras muchas propuestas como ya pedir la visa y el pasaporte para la compra de medicamentos o de comida en los supermercados. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Y cuándo verías tú, Guille, que ya podría parar esta situación que ya se está volviendo incluso hasta un tema humanitario? Claro, y aquí algo que también faltaría puntualizar es que todos los migrantes mexicanos y de cualquier otra nacionalidad aportan impuestos hacia la economía de Estados Unidos. Entonces, no es que estén recibiendo únicamente los beneficios de esta economía, sino también están aportando ellos en términos de trabajo, de generación de PIB, de impuestos, y esto definitivamente sí es un tema más que económico-político. Y ya empezamos a ver algunas medidas que se están tomando justo por esta situación tan grave que es particularmente en el sector agrícola. Aquí gran parte de los trabajadores son migrantes, entonces al no haber mano de obra que esté produciendo todo este tipo de bienes, pues va a haber escasez, y esto pudiera tener cierto impacto incluso en inflación, en consumo en Estados Unidos. Entonces el panorama no es completamente favorable para Estados Unidos si se decide seguir con estas medidas. Entonces es probable que se detengan ya en el corto plazo, porque es insostenible esta situación en los servicios, en hoteles, restaurantes. También vimos ya que se decidió no seguir con estas redadas, pero hay sectores muy frágiles también en la economía de Estados Unidos, como la construcción, donde también gran parte de la población trabajadora es de origen migrante. Entonces son sectores particulares que serían altamente afectados de continuar con esta situación de expulso hacia los migrantes, y más si esto lo unimos a que si vemos como termómetro de migración lo que son las detenciones en el norte de nuestro país, en el sur de Estados Unidos, estas cayeron en abril apenas alrededor de 12,000 detenciones, cuando llegaron a ser de 180,000 hace un año y alcanzaron su máximo de 300,000
2,000 en diciembre de 2023. Entonces es una caída espectacular la que hubo, porque la gente ya no quiere migrar en esta situación, ya sabe que puede ser deportada inmediatamente, no hay facilidades para pedir asilo incluso, entonces sí, sería muy complicado también que se contara con mano de obra para actividades muy particulares. Guillermina, entonces tendría que ser solamente decisión de las autoridades estadounidenses para frenar esta situación, o también las autoridades mexicanas podrían hacer algo. Definitivamente la decisión es de las autoridades de Estados Unidos, y por supuesto México y otros países pueden levantar la mano para mostrar su inconformidad sobre esta situación, pero la decisión final va a ser de las autoridades de Estados Unidos. Y vemos, como bien dices tú, Guillermina, que esta situación de los migrantes, las expulsiones, ya está afectando a la mano de obra, a las empresas estadounidenses. ¿Esto de qué tamaño podría tener un impacto, por ejemplo, en la economía de Estados Unidos, en el crecimiento sobre todo? En sectores particulares como el agrícola, el sector agrícola no tiene gran peso en el PIB en los países, pero es muy importante porque es el sector alimentario, y además es el sector que provee al procesamiento de alimentos. No son los alimentos tal cual como los vegetales, sino también en algunos casos son las manufacturas de frutas, verduras, carne, en fin, todos estos productos primarios que les llamamos. Y esto lo que podría tener consecuencia quizás inmediata sería en la inflación. Al haber escasez de estos productos, aumentan los precios, y entonces podría tener un importante aumento en la inflación, y eso ahorita es particularmente sensible, puesto que Estados Unidos está en un ciclo de disminución de tasas de interés. Entonces, al tener esta presión de mayor inflación, pudiera ser que ya no siguiera con este ciclo, además de otros eventos que puedan estar influyendo, pero los precios de los alimentos son particularmente importantes para los precios del consumidor. Entonces, sería quizás uno de los primeros impactos que veríamos de continuar estas políticas. Por supuesto, en el sector de la construcción también la escasez de construcción de casas, se tardaría un poco más en construir las casas, habría quizás un aumento también en los precios. En fin, podría venir una escalada de precios que definitivamente a la Fed no está de acuerdo, no le convendría en este proceso que tiene de disminución de tasas de interés. Vaya tema más complejo de lo que esperábamos. Al final de cuentas, amigos, no hay que olvidar que si la economía de Estados Unidos se tambalea, por supuesto a nosotros nos va mucho peor, no solamente en ingresos, también en empleo y bueno, pues por supuesto económicamente. Gracias, Guillermina Rodríguez, directora de Estudios Económicos de Banamex, por esta información, esta charla, y esperamos mantener comunicación abierta contigo para seguir monitoreando todos estos indicadores. Gracias y buenas noches. Al contrario, gracias, buenas noches. Amigos, seguimos por el Heraldo Radio, Salud, Dinero y Amor. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con más información que influye en nuestros bolsillos, en nuestro bienestar. Ellas son mujeres de radio. Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conocen, somos Marielena Vega y Romina Román. Romina Román y Marielena Vega somos Salud, Dinero y Amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio.